Vamos a comenzar esta noche nuestra clase. Amén. Vamos a nada más entonar un canto para la gloria del Señor. Amén. Si yo conociera todos los secretos y misterios de la ciencia y no tengo amor, y si poseyera esta fe capaz de trasladar a los montes y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena, un platillo que hace ruido y nada más, ruido y nada más, nada soy. El amor busca siempre el bien. Dios, Dios es. Amén, hermanos. Dejamos el lugar al hermano Julio. Amén, hermanos, que Dios les bendiga. Esperando que se encuentren bien. Vamos a orar. Inclinamos nuestros rostros. Bendito Padre, te damos gracias por este día. Gracias, bendito Señor, porque para siempre tu misericordia, tú nos cuidas y proteges. Te pedimos, bendito Señor, que tomes esta clase en tus manos, que el Espíritu Santo nos dirija, bendito Señor. Que nuestro corazón sea abierto, bendito Padre, para que entendamos las Escrituras, bendito Señor, y seamos hacedores de las mismas. Te damos gracias, bendito Señor. Gracias porque tú eres bueno. Gracias por los hermanos conectados. Y te damos gracias por este tiempo que nos permites, bendito Señor, aprender más de tu palabra. Te damos gracias en el nombre que sobre todo nombre, Señor Jesús. Amén. Bueno, amén, hermanos, que Dios les bendiga. Ahora sí, todos con la cámara prendida, los que puedan, y pendientes por si les toca abrir su micrófono. Bien, la clase es la continuación de la semana pasada. ¿Sí? ¿Alguien se acuerda cómo se llama la clase? Y el primer punto que vimos. Vamos, hermanos, para que no nos tardemos tanto este día, porque tenemos que acabar todavía. Entonces, ¿cómo se llama la clase que estamos ahorita leyendo? El carácter de Dios manifiesta de... Bueno, ese no es el primer nombre del tema. Ay, alguien habló, hermanos, no los escuché bien. Se llamó Hemos sido renovados en nuestra vida. Bueno, ese es el primer punto, sí. El estudio bíblico que estamos tomando es servir por amor. El carácter ideal se manifiesta en servir por amor. Ese es el estudio bíblico. Y efectivamente, el primer punto que vimos la semana pasada, toda la base bíblica es Romanos 12, del 1 al 11, y precisamente es renovados en el entendimiento. Leímos nuestras devocionales y ahorita vamos a tocar el segundo punto, que también nos dice que el servir, finalmente, el carácter ideal se manifiesta en servir por amor. Como ya lo dijimos, el primero fue ir renovando nuestro entendimiento, y el segundo punto dice, servir por amor requiere un buen uso de los dones recibidos de Dios. Entonces, fijémonos, hermanos, ahora sí vamos a ir leyendo y abriendo las escrituras. Entonces, aquí, ¿qué podemos entender? Pues bueno, cuando nosotros nos vamos paso a paso renovando en el espíritu, ¿qué entendemos? Pues bueno, que vamos a adquirir dones, siempre y cuando llevemos una vida dedicada a Dios, una vida entregada a Dios, una vida como lo vimos, y si se acuerdan, en Habacuc, que es el punto anterior, ahí nos decía que debemos de tener una alma recta y que debemos de depender de la gracia divina de Dios. Eso también lo vimos en 1 Corintios 15:10. Pero aquí también nos habla de los dones. Muchos ya sabemos este pasaje, ¿no? Que está en Romanos y que habla finalmente de los dones. Vamos a abrir las Sagradas Escrituras, hermanos, y vamos a ir a Romanos 12, y le vamos a pedir a la hermana Marinita que leamos Romanos 12, 4 y 8.
¿Qué nos dice Romanos 12, 4 y 8? Adelante, hermana Marinita. Romanos, capítulo 12, versículo 4 y 8. Del 4 al 8, perdón, del 4 al 8. Tranquila, hermana Marinita, no se ponga nerviosa, tranquila, tranquila. Luego se nos esconden los libros, no pasa nada. ¿Romanos qué? Romanos 12, Ujú. versículo 4, 5, 6, 7 y 8. Romanos 12, versículo 4. Ajá, al 8. Correcto. 4. Ok. Dice la palabra del Señor. Porque de la manera que en nuestro cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profeta use conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servicio, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Amén. Amén. Gracias. Entonces veamos, hermanos, que aquí hay algo bien importante. Dios nos da los dones y esta parte nosotros ya la conocemos, que Dios nos da esos dones y que son los dones para edificación de la iglesia. Son los dones que nosotros vamos a empezar, primero cuando nos llega, a empezar a mostrar para edificación de la iglesia. Como aquí bien nos dice, todos somos un cuerpo, pero somos muchos miembros. Imagínense si todos fuéramos mano o si todos fuéramos pies. No habría un sentido en un cuerpo. Lo mismo sucede con los dones. Y también Pablo, en otra de sus epístolas, pues precisamente habla que cuando nosotros o alguien esté hablando en lenguas, dice que 2 o 3 hablen en lenguas, pero que los demás escuchen. Entonces, ahí es donde precisamente nosotros estamos teniendo, como dice el número 6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia, y fíjense, aquí nos habla de la gracia, aquí nos habla de nuestro Señor Jesucristo. Si va como preámbulo, ¿quién sabe qué? ¿Alguien puede definir qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? A ver, hermana Guille, vi que quería así como que participar adelante. ¿Qué es la gracia? Adelante. No sé. No sé qué es la gracia, Julio. No, ¿cómo que no sabemos, hermana? A ver, una opinión, por favor. ¿Qué es la gracia? ¿O cómo entendemos la gracia?
es algo que proviene de Dios, que es como dice, da de gracia lo que por gracia recibes, algo que no te cuesta, pero que tienes porque Dios te la da y tienes que aprender a darla. Es como un don, o no sé cómo, es que no sé cómo explicarlo. Está bien, a ver, ¿alguna otra opinión? Hermana Gaby, para ti, ¿qué es la gracia? A ver si nos escucha. Creo que... Sí, aquí estoy, sí, sí, escucho. Adelante. Pues bueno, yo lo veo o lo entiendo como un don que Dios nos ha dado y que pues al mismo tiempo, ay, no, es que también me bloqueo. Sí, me bloqueé. Bueno, ok. ¿Quién nos puede... ¿Alguien que quiera decir algo adicional de la gracia? No se preocupen, vamos a tocar precisamente, no en esta clase, posteriormente vamos a tocar el tema de la gracia, pero alguien que quiera decir para ti, ¿qué es la gracia? Para mí, ¿qué es la gracia? ¿Alguien? Sí, la verdad es que lo leí ahorita, para poderme explicar, igual que la hermana Guille, como que uno lo sabe, pero definirlo luego cuesta trabajo. Pero entendí que es un favor o don otorgado por Dios al hombre. Y también se puede entender que es un acto de amor unilateral. Y este es ofrecido de igual manera de Dios al hombre y que no es necesario ganar, es decir, es inmerecido, pero es otorgado. Ok, bueno, tres opiniones diferentes. Vamos a enfocarnos ahorita, hermanos, que por gracia vamos a dar por hecho que estas tres definiciones, les reitero, va a haber una explicación, no en esta clase, pero vamos a dejar los tres conceptos o las tres opiniones. Ninguna es buena, ninguna es mala. Simple y sencillamente hay que empezar, precisamente para eso son estos cursos. Vamos a decir, entonces, 6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, y nos la da nuestro Señor Jesucristo, y aquí habla de los dones, el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Entonces aquí nos habla de fe y nos habla de profecía. Muchos podemos tener fe, pero no muchos tenemos profecía. Entonces, aquí recordemos algo. Vamos a acordar algo ahorita en el sentido de que tenemos la gracia y si tuviéramos o si tenemos el don de profecía, hay que utilizarla conforme a la fe. Aquí lo dice, perdón, aquí lo dice, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. No va separado, va junto. O si de servicio, aquí nos habla de servir, ¿no? O de servicio en servir. Finalmente viene la descripción y la acción que tenemos que hacer. En este caso, de servicio, el de servir. ¿Y qué servicio, hermano? Lo vimos la clase pasada también, que finalmente, si tenemos algún servicio, ningún servicio ante los ojos de Dios y mucho menos ante nosotros mismos es pequeño o es el básico, es el intermedio y es el avanzado. No, hermanos, no hay ningún servicio así. Recordemos algo, Dios nos dio los dones, Dios también nos dio los talentos y podemos compaginar los talentos con los dones y sabemos que los talentos, Dios también, como lo vamos a ver ahorita, lo da a quien Él quiere. No porque yo tenga 3, 4 años, 5, 7, 10, 12, 15, porque tú más viejo, como en algunos de las empresas funciona, tú por ser más viejo ahora te toca ser un poco más arriba del nivel jerárquico. Aquí en la casa de Dios no, porque Dios nos da finalmente esos dones. Y el que enseña o el que enseña en la enseñanza y cada vez nos vamos perfeccionando
más en ese don. Entonces ya nos está hablando profecía, fe, el de servicio, el de enseñanza y el de exhortación. ¿Cuántos podemos tener el don de exhortación? Y sirve para edificación también de la iglesia. Y el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con amor. Vea cómo son diferentes dones en el cual, si yo le preguntara qué común denominador tienen todos estos dones, ¿cuál diría que es el común denominador, Fanny? El amor, Exacto. pues ¿Ves? porque con amor puedes hacer todo. Exacto. Ojo, no vanagloria. ¿Por qué? Porque uno puede decir, yo soy el maestro, yo sé más que todos ustedes y aquí nadie me puede venir a contradecir. Y muchas veces decimos, es que Dios me habló y me dijo. Cuando alguien utiliza esa palabra, es cuando igual ni siquiera le habló Dios. Entonces, lo vimos la clase pasada. No hay que vanagloriarnos de lo que Dios nos da. Hay que ponerlo al servicio de los demás para que se edifique la iglesia. Entonces, aquí nos habla, y si nos vamos a darle lectura a otro versículo, Primera de Corintios 12, 27, que Primera de Corintios 12, 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembro cada uno en particular, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Entonces, ¿qué nos dice? Que somos un cuerpo, y de ese cuerpo, para que funcione, estamos hablando Primera de Corintios 12, 27, ese cuerpo para que funcione, ¿qué necesita? Estar entrelazado para que funcione y camine a la par. ¿Cuántos de nosotros, teniendo dones dentro de la iglesia, no los utilizamos? Y ahorita vamos a llegar al último punto, que se llama la pereza. No los utilizamos. Entonces, ojo, la iglesia no crece, no se edifica la iglesia, y también nosotros, pues es como si unos dijeron ahorita, Dios nos diera ese regalo sin merecerlo y que usted dijera, no sirve de nada y lo tiro. No, porque pues finalmente sabemos que si Dios nos da esos dones, es para edificación, para ponerlos en marcha, para poderlos ejecutar conforme Dios nos va diciendo cómo se ejecutan las cosas. Por último, vamos a hablar Colosenses 2:19, y Colosenses 2:19 dice, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de que en todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas, ligamento, crece con crecimiento que da Dios. ¿Se entendió? Y no haciéndose de la cabeza, en virtud, vamos un anterior 18, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y el ligamento, crece con el crecimiento que da Dios. El versículo 19 es lo que nos dice, es lo que le estaba comentando, hermanos, nutriéndonos. Cuando nosotros nos nutrimos, ¿qué pasa con los niños pequeños cuando se están gestionando? Así es la iglesia con los dones. El niño empieza por una celulita, se empieza a dividir y luego empieza a formarse y se van formando todos los órganos. Pero esos órganos, si estuvieran separados, de nada funcionaría. Tienen que empezarse a unir. Ahí es lo que nos dice,
nutriéndose, y quien todo el cuerpo nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos. ¿Cómo, si hacemos esto, cómo funciona este movimiento de mi brazo? Pues finalmente mediante por una coyuntura y o por un ligamento. Lo mismo sucede con la iglesia, con los dones. Amén. Entonces dice Romanos 12, del 4 al 8, que finalmente los dones hay que ponerlos en práctica. Ahora vamos a un siguiente punto. Eso es el punto de los dones recibidos de Dios, y requiere que entendamos que somos un cuerpo. Ahora, del 6 al 8 en Romanos, vámonos al 6 al 8, que ya también lo leyó la hermana Marinita, dice que se debe desarrollar el don recibido de Dios, y es el que ahorita leímos, el de servicio, el de profecía, el de la enseñanza, el de la exhortación y el de misericordia. Y como lo dijo la hermana Fanny, finalmente requerimos que todo sea por amor. Si no es por amor, hermanos, el 9 lo dice, el amor sea sin fingimiento. Y vamos para allá, y una vez vamos para allá, hermanos, porque ya vimos los dones. Entonces, el 9 dice que requiere que sea sin fingimiento. Ahora, yo le pregunto, hay veces que hacemos las cosas fingidas, ¿sí, verdad? ¿Y por qué nosotros podemos hacer esas cosas con fingimiento? Porque pues podemos fingir que tenemos un don y luego, ¿qué creen, hermanos? Puede ser que estemos haciendo las cosas fingidas. Entonces dice, el amor sea sin fingimiento. Vamos a darle lectura a Romanos 12, Romanos 12, del 9 al 13. Dice, el amor sea sin fingimientos, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros en los que requiere diligencia, no perezoso, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiéndolo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Eso nos habla el punto número 3, que debe de ser sin fingimientos. Entonces, hermanos, ¿podemos fingir? Sí, como lo dijimos, sí podemos fingir. Ahora, ¿podemos fingir el amor filos? ¿Se acuerdan de los 3 amores que hay? ¿Cuáles son? A ver, hermana Gaby, ¿cuáles son los 3 amores que hay? ¿Es el ágape? 1, ajá. No me acuerdo de los otros dos. A ver, ¿alguien que le ayude? Eros, Sí. Eo. Filos, eros y ágape. Ahora, pregunta, hermanos, ¿cuál de estos 3 se pueden fingir? ¿Los 3? ¿2? ¿1? ¿Cuál es el que no puede fingir? ¿Cuál es el amor sin fingimiento? ¿Cuál fue el que nos expresó el Señor Jesucristo? El ágape. El ágape. ¿Y qué significa el amor ágape? ¿Qué significa? No sé, pero es el amor a Dios. Es el amor a Dios. Ahora, pregunta, como cristianos, ¿cómo debería de ser el amor ágape? ¿O no existe entre los cristianos? Sincero, Fingimiento. Adelante. un amor sincero.
Un amor sincero, ¿ok? ¿Alguien más? Es un amor donde igual es dar sin pedir algo a cambio. Y fíjense qué bien, qué importante es eso, porque hay muchas definiciones, y si no, hermanos, leamos un poco en el internet, páginas, digamos que, ay, ¿cómo se me fue la palabra? Páginas, ¿Confiables? confiables, oficiales, en donde hoy en día, esto que dice que tú entregues amor sin esperar nada a cambio, la gente le está diciendo, no, no es así, porque muchos años hemos vivido de esa forma y no hemos ganado nada. Entonces yo le digo, si el amor no es ágape, entonces ¿dónde dejamos el amor de nuestro Señor Jesucristo, que Él lo dio todo, lo sigue dando y lo dará sin que nosotros le demos nada a cambio? Es más, podemos decir, te doy mi corazón. Hermanos, a Dios le pertenece todo lo que existe. A nosotros no nos pertenece nada. Entonces, ¿qué le podemos dar a cambio a Dios? A cambio a Dios. ¿Qué le darías a cambio a Dios, Juanito? ¿O qué le estamos dando a cambio a Dios por ese amor ágape? Podemos dar el corazón, nuestra entrega, nuestra alabanza. Que todo eso le pertenece, pero necesitamos entregárselo precisamente, es decir, que nosotros no debemos de ser hipócritas. Nosotros no debemos de ser falsos. Nosotros no debemos de actuar, vamos a ponerlo como muchas veces se dice, de mala fe hacia el hermano. Pero hoy en día, hermanos, siempre actuamos de mala fe hacia el hermano. Nunca tenemos ese amor ágape, porque pareciera que estamos en la ley de ojo por ojo, ¿verdad? Tú me haces y yo te la devuelvo, pero eso no nos dice nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer, hermanos, ahora sí, vamos a dar algunas lecturas, que es un amor sin fingimiento. Entonces, es el amor filos, el ágape y el eros. Ahorita nos vamos a enfocar, ya nos enfocamos en el amor filos, perdón, el amor ágape, y vamos ahorita a enfocarnos en el amor filos. ¿Qué dice el amor filos? 9, dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos con los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Fíjense aquí es bien importante, prefiriendo los unos a los otros. ¿Qué entendemos con esa palabra? Con honra. Estoy en el Romanos 12, versículo 10. Dice, amad los unos con los otros con amor fraternal en cuanto a honra. ¿Qué entendemos en cuanto a honra? Y profiriéndoos los unos a los otros. ¿Qué entendemos ahí? A ver, ¿quién? Hermana Mari. Amén. Pues aquí dice que debemos de amarnos, pues, con un mismo sentir, ¿no? En un mismo sentir, como dice ahorita la palabra, sin hipocresía, sino debemos de amarnos unos a otros, así como nos amó el Señor Jesucristo, a cambio de nada, porque Él nos dio el ejemplo de amarnos sin ningún interés. Lo único que el Señor quiso, por su amor, que fuéramos salvos y tener vida eterna. Entonces Dios quiere que nosotros seamos semejantes a Él, ¿no? Que nos amemos fervientemente, o sea, con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, como una familia, ¿no? Una familia en Cristo que realmente, si ama a Cristo, pues nos vamos a amar los unos a los otros, ¿no? Porque el Señor claramente lo dijo, amaos unos a los otros. Ok. ¿Quién puede levantar la mano y decir, somos siervos de nuestro Dios Todopoderoso? ¿Quién es siervo de nuestro Dios? ¿O sierva de nuestro Dios? ¿Alguien puede levantar la mano y decir, yo soy sierva, yo soy siervo?
¿Ok? ¿Y los demás hermanos? ¿No son siervas? ¿No son siervos? ¿No? Guille, bueno, los que tienen la cámara prendida, ¿no son siervas de Dios? ¿No somos siervos de Dios? ¿O debemos de tener, y esa es otra predicación, una letra escarlata para decir la S de siervo? ¿No somos siervas? ¿No somos siervos? ¿O no nos estamos considerando como siervos? Y denme un segundito. Segunda de Timoteo 2:24, porque el siervo del Señor, ya háblese siervo, sierva del Señor, no debe ser contencioso. Primera parte que no debemos de ser, o primera descripción. Si somos siervos o siervas del Señor, no debemos de ser contenciosos, sino amable para con todos. Segunda descripción. Apto para enseñar. Sufrido. Y no sufrido dice de que siempre ande diciendo que por todo sufre. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Entonces la pregunta va de nuevo, hermanos, si nosotros tenemos amor y somos siervos, no debemos de ser contenciosos. ¿Qué significa la palabra contencioso? ¿Alguien sabe? Pues que le gusta contender, ¿no? O pelear. Y le gusta contender y pregunta, ¿cuántos somos así? Ay, miren, vinieron todos los santos a esta reunión. Ok. Ahora, amables. ¿Cuántos son amables? Ah, no, pues yo lo bajo porque no soy amable. ¿No? ¿Cuántos somos amables? Ojo, no dice amable, eso le gracias, Juanito. No dice amable Juanito con Guille, Juanito con su hijo, Marinita con toda la congregación, que sí es, gloria a Dios, pero dice para con todos, hasta de mi enemigo, ¿sí? Hasta del enemigo. Ay, qué difícil, Señor, nos pones esto, porque Él me hizo, porque acuérdate todo lo que me ha hecho, es más, acuérdate por todo lo que me va a hacer. Así somos también, como que prevemos el futuro, porque ya dijimos que somos hasta profetas, y ahora, Señor, acuérdate de lo que me va a hacer, y entonces ya no voy a ser amable con Él, ¿no? Aptos para enseñar. Bueno, ya nos habló de las enseñanzas en el versículo anterior. Y lo principal, que con mansedumbre corrijan a los que se oponen. Con mansedumbre. ¿Cuántas veces no tenemos esa mansedumbre, verdad? Es complicado, ¿no? Y dice, con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque quizá, o sea, no te está diciendo si quieres o no, aquí te está diciendo, todavía si lo corriges con mansedumbre a aquellos que se oponen, quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Entonces, imagínense si nosotros vamos a hablar con el pecador y no lo corregimos, no le amamos, no le decimos una cosa que le llene el amor de Cristo, y si nosotros no vamos con esa mansedumbre y vamos a decirle, tú pecador, arrepiéntete por los pecados que has cometido, y si no te vas a ir al infierno, ahí es donde él dice, pues no, prefiero quedarme en donde estoy, ¿no? Entonces, hermanos, hay que entonces tener mansedumbre. Complicado cuando eres siervo, sierva del Señor, sí, pero ¿qué creen, hermanos? A ver, alguien que lea Filipenses 2:3, quien lo tenga a la mano, por favor. Filipenses 2:3. Entonces, hermanos, Filipenses 2:3, ¿qué nos dice? Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Entonces ahí dice, no hagáis nada por contienda o por vanagloria. Como lo dijimos hace rato, siempre queremos
siempre queremos tener la razón. Siempre queremos tener la razón en todo lo que yo hago, en todo lo que yo digo, y nada hay fuera de mi verdad. Me acuerdo mucho de mi suegro que me decía, Julio, nunca así, sino así, ¿no? Entonces ahí es donde uno dice, a veces no nos gusta perder, ¿no? A veces no nos gusta ceder, pero si tenemos un amor hacia los demás, pues hay veces, no digo que cedas, ¿no? Pero, ¿qué nos dice aquí? No hagas nada por contienda. Y me acuerdo mucho de las palabras de la hermana Elvira que decía, hijito, hay veces que uno escucha a las personas y no quiere contender. Mejor lo dejamos todo en mano de Dios y que con el tiempo, y mira, hijo, con el tiempo se componen las cosas. Va a pasar tiempo, sí, pero ¿para qué contender? Y es lo mismo que aquí, no por contienda, no por vanagloria, sino que dice, sino antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Ahí qué nos dice? A ver, Enrique, ¿qué nos dice este último parte del versículo? Dice, teniendo el mismo amor, no, perdón, discúlpame, dice, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Qué entendemos por eso? Pues entendemos que tenemos que ser humildes, porque pues realmente, pues si amamos a Dios, tenemos que obedecerlos, porque si tú contienes con una persona, pues está dicho, pues vas a hacer una guerra, ¿no? Así como pusiste el ejemplo de los dos puños, el puño con puño, entonces hace una explosión, ¿no? Y entonces por eso decía la hermana Elvira, que pues hay que dejárselas en manos de Dios. ¿Para qué? Porque vas a caer en pecado, ¿no? Vas a caer en ira, ¿no? Y te vas a enojar y pues ya, ahora sí, pues no hay una bendición ni para ti ni para la otra persona, ¿no? Exacto, exacto. Y dice la palabra de Dios que más necio es aquel que se pelea con un necio, ¿no? Entonces, a ver, otra opinión en el mismo versículo que ahorita estamos leyendo que dice, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Algún otro, alguien que pueda decir, esto, lo que yo me quedo con este versículo es, o entiendo esta parte? ¿Alguien quiere compartir algo con esta parte del versículo? Yo digo que es, por ejemplo, también como en los trabajos, ¿no? O sea, el jefe hay veces que dirá algo con lo que no estamos de acuerdo, o etcétera, pero pues como es nuestro jefe, tiene un rango superior, pues ni modo, acatamos lo que nos diga y no le vamos a contestar mal al jefe, ¿no? Entonces, tal vez una similitud así es con los hermanos, ¿no? Entonces, tranquilo y pues no contestes mal o no contiendas como si fuera tu jefe, aunque no sea, ¿no? Sí, finalmente eso es lo que dice, y es difícil, porque les reitero, hay veces que de forma, ¿cómo les diré? No quiero decir de una forma malintencionada, pero hay veces que alguien por dedo humano te da un servicio, y ojo, todo lo estoy poniendo entrecomillado, te da un servicio, un cargo en la iglesia, y esa persona, finalmente, ¿qué sucede? O a lo mejor no te da un cargo, pero tú mismo en tu mente te generas que tienes 10, 15, 20 años en el evangelio y dices, yo soy superior a todos los demás y nadie puede venir a mí a corregirme. Y esto es lo que dice. Entonces, como superiores a él mismo, estima cada uno a los demás como superiores a él mismo. Entonces dice, como lo dijo Adriana, es difícil reconocer. A lo mejor puede ser que tenga o no tenga razón, pero a veces es difícil reconocer, ok, no me vanaglorio, no quiero ser más que tú, y como lo dijimos, dejemos las manos, todo en manos de Dios, y el tiempo
a su tiempo de Dios, dará la razón. Es complicado no sentirte superior cuando probablemente tengas la razón, pero a veces es mejor decir, paremos, tomemos un respiro, porque estamos hablando que somos un cuerpo, estamos en Dios, estamos sirviendo con amor y decía también mi suegro, una simple pelea podemos perder esa bendición y es por una pequeña cosita. Amén. Entonces, bueno, vamos a ver Mateo 22:37. Ahora sí, como los voy viendo, Juanito, Mateo 22:37. Hermana Marinita, Marcos 12:31. Hermana Guille, Primera de Juan 3:14. Adriana, Mateo 5:44. Gaby, Efesios 5:25. En cuanto lo tengan, hermanos, por favor le dan lectura. Repito nuevamente, Mateo 22:37, Marcos 12:31, Primera de Juan 3:14, Mateo 5:44, Efesios 5:25. Amén. Amén. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ok, ahí, ¿a quién debemos? ¿A quién debemos amar? A nuestro Dios. A Dios. A Dios. A Dios. Ok, siguiente. Entonces, amaremos a Dios, amar a Dios. Sin fingimiento. Adelante. Marcos. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Ok. ¿Amor a quién? Al prójimo. Y a tu prójimo. Siguiente. Primera de Juan 3:14. Amén. Adelante. Sabemos que hemos dejado la muerte y pasado a la vida, porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama todavía está muerto. Fíjense, ¿eh? ¿Ahí a quién se refiere? A ver si nos lo repito otra vez. A nuestros hermanos de la iglesia. Exacto, nuestros hermanos en la fe. Gracias, Guille. A nuestros hermanos en la fe. Y ahí lo dice claramente, que son nuestros hermanos en la fe. Siguiente. ¿Quién le tocó? ¿Sigue Mateo 5? Mateo 5, ajá. Ah, ok, soy yo. Mateo 5:44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Fíjense. ¿A quién? Solamente a los que me caen bien, a los que no me han hecho nada, a los que siempre me aman, a los que me dan la palmadita, al que siempre el hermano me saluda de beso en la iglesia, al que el hermano que siempre me lleva el café, al hermano que siempre me lleva la torta, al hermano que siempre me lleva la fruta. No, ¿verdad? Dice a los enemigos. ¿Y también a quién más? ¿Enemigos y quién más? Los que os persiguen. Los que nos persiguen. Y el último era, ¿a quién más? ¿Era otro más? A quienes ultrajan. A quienes ultrajan. ¿Difícil? Sí. Por eso la clase, hermanos, es servir por amor. Al Señor Jesucristo, ¿qué le decían? Que era un glotón y un borracho. ¿Y los amaba? Por supuesto que sí. El Señor Jesucristo lo iba a entregar uno de sus discípulos y lo amaba. Por supuesto que sí. A quien lo negó 3 veces, sabía que lo iba a negar y lo amaba. Por supuesto que sí.
A todos los fariseos, ¿los amaba? Sí, también los amaba. Que no congeniaban con su ideología, y perdón la expresión, ideología del Señor Jesucristo, pero también los amaba. Y por eso dice la palabra que vino. Pero ellos en su dureza de corazón, en su dura cerviz, no quisieron cambiar. Amén. Siguiente, Efesios, y este está complicado para los casados. ¿Qué dice Efesios 5:25? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amén. Juanito, bueno, más bien, ¿amas a tu mujer? Si no amo a mi mujer, tampoco voy a poder amar a Dios. Exacto, ¿verdad? Miren, sabia respuesta de Juanito, ¿verdad? Sabia respuesta. Mira, hasta en 2 pantallas la estamos viendo. Hermano Enrique, ¿amamos o amas más bien, amas a tu mujer? Pues mira, sí, a veces decimos que la amamos, pero a veces nuestros hechos dicen todo lo contrario. Pero realmente debemos de obedecer y debemos de amar a nuestra esposa. Si no la amamos, pues no amamos a Dios. Ok, Así de, ¿no? ok. Honesta la respuesta, ¿verdad? Hermano Jorge, ¿amas a Viri? Sí, a veces no tanto, pero en general sí. Ojalá que no la tengas ahí al lado, hermano Jorge, yo te escucho el chanclazo. Aquí está, ya vi su sonrisa, ya vi su sonrisa. Ponte a correr, hermano, entonces. Ahora, ahí va la pregunta. ¿Esposas se sienten amadas por su esposo? 100%. Eso. ¿Verdad? Ahora, ¿esposas aman a sus esposos? Amén, amén. A veces sí y a veces no. Oh. Bueno, hermanos, ya lo estamos viendo, y lo dijo a lo mejor Juanito con decencia y con amor. Si decimos amar a Dios, no importando la multitud de defectos que podamos ver en la otra persona, y en este caso nos habla de nuestra esposa, pues debemos de amar, aunque a veces es complicado, ¿no? A lo mejor no la amamos porque pues no nos pone el lonche para llevar al trabajo, a lo mejor no la amamos porque no nos plancha, a lo mejor, qué sé yo, hermanos, ¿no? Pero el amar a la otra persona creo que radica más en estos ejemplos que pude haber dado de algo físico. Creo que, bueno, no creo, estoy convencido de que también si amamos, y nadie lo dijo, si amamos a nuestras esposas o viceversa, mujeres aman a sus esposos, la pregunta es, nadie dijo, pues yo sí lo amo y lloro por él. ¿Cuántos hombres o mujeres oran por su esposa o su esposo? Y ese también es una forma de amar. Adelante, Guillermo, ¿quieres decir algo? Sí, no? Julio, todos los días, porque como parejas o como esposos tenemos luchas y pruebas, y es el Señor el que nos sostiene en el matrimonio, orando todos los días, aunque fallemos muchas veces, pero sí oramos todos los días. Amén. Y, como bien dijeron, y bueno, en algún momento, si Dios lo permite, tendremos algún seminario de matrimonios, así es que váyanse preparando su dinerito para irnos a Cancún, todos los casados, a tener un seminario, pero, qué importante, y a lo mejor lo hacen en pareja, bien, perfecto, orar en pareja, eso está bien, también lo dice la palabra, y también lo dice que uno solo, pero ¿cuántas veces oramos como, ya sea como varón o varona, hacia Dios, y a veces, pues, como les decía en una de las predicaciones, ¿no? Casi, Dios mío, hazme viuda, ¿no? O hazme viudo porque pues ya no la aguanto, y como se los dije, Dios cámbiala, pero primero el que debe de cambiar es uno. No le debemos de pedir a Dios, cámbiala a la otra persona, más bien es tú tienes primero que cambiar, porque a lo mejor el que estás fallando eres tú, y bueno, no se trata la prédica de esto, digo, la palabra o el estudio de esto,
pero quizá primero uno es el que tiene que cambiar, porque el que a lo mejor está actuando de malo, sin amor, pues soy yo mismo, ¿no? ¿Ok? Bueno, entonces, bueno, ya vimos amor a Dios, amor al prójimo, amor al hermano, amar a los enemigos y amar a las esposas, ¿verdad? Y bueno, vamos a ya ver por último, hermanos, ya son casi 8:50, vamos a terminar y vamos a leer, estamos en Romanos 12, vamos a terminar de leer el 11, del 11 al 13, dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué nos dice? En lo que requiere diligencia, no sea perezoso. ¿Qué entendemos por diligencia? ¿Qué es una diligencia, hermanos? Pues yo entiendo como mensajería, ir a hacer un mandado, llevar un mensaje, algo así. Ok, ¿alguien más? ¿Algún comentario? Algunos que hayan sufrido quizá alguna demanda, muchos lo relacionan con demanda, con la diligencia. ¿Qué es una diligencia, hermanos? ¿No? ¿Nadie? Bueno, Es también diligencia. como cumplir con, perdón, es también Adelante. como cumplir con un cierto compromiso que nosotros tenemos. Que también lo podemos poner como un compromiso. Ser diligentes, hermanos, es precisamente, si lo vemos en términos de abogados, de licenciados, es precisamente, tú llevas una diligencia hacia una persona que ha sido demandada, vas y le notificas. Esa es una diligencia, normalmente son 3 o 4 diligencias para que se presente en un ministerio público. Entonces, sí o sí la tienes que llevar, porque si no, nunca se va a presentar en un ministerio público. Entonces, aquí dice, con esta diligencia, no ser perezosos. Aquí lo que decía la hermana María la semana pasada, si se acuerdan, decía que no debemos de tener flojera para el servicio de Dios. ¿Y cuántas veces tenemos flojera para el servicio de Dios? Muchas veces, porque decimos, Dios, pues ya te serví, ya fui, oré, le hablé de tu palabra, evangelicé, llevé a tus pies a 5, 10, 15 personas y ya con eso dijimos, ya somos unas personas con diligencia y puedo irme a dormir unas 8 horas. No, hermanos, porque recuerden que todo eso que hicimos, la palabra de Dios dice, hagas lo que hagas, es parafraseándola, hermanos, digo, buscamos el texto, pero dice Dios, hagamos lo que hagamos, hermanos, no tengamos por mayor estima de lo que somos, hagamos lo que hagamos, para Dios es como si no hiciéramos nada. Por ahí muchos dicen, somos como trapos de inmundicia nuestros hechos. También luego platicamos y tenemos una enseñanza de esos términos, pero Dios dice, así tú seas todo lo que hagas por mí, yo te voy a decir, para mí no has hecho nada. ¿Sí ha leído ese texto, hermanos? Si no, se lo busco, se lo envío para que tenga bien clara la cita, pero lo dice la palabra de Dios, ningún siervo, por mucho que haga, casi Dios nos lo va a reconocer. Ahí está en la palabra de Dios, hermanos. Entonces, bueno, vamos a ver qué nos dice Primera de Timoteo 1:5. Alguien que lo tenga, déle lectura, por favor, hermanos. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida.
Ok, entonces, de buena conciencia y otra vez de fe no fingida. Entonces, ¿cuántas veces al no tener una conciencia bien cimentada, caemos en la pereza? Porque podemos decir es una mentira piadosa o una mentira blanca, pero otra vez, ¿nos la repites, por favor, hermana? Sí, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido del corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Corazón limpio, de buena conciencia. Muchas veces por nuestra pereza, hasta espiritual, no hacemos las cosas de buena conciencia. O sí, o nunca ha caído ahí, hermanos, nunca ha caído en ese bache. Sí, ¿verdad? Entonces, a veces sí, hermano, lloro por ti todas las noches. Y, ops, ni siquiera te acordaste de cuál era su problema. Pero ya por querer quedar bien delante de Dios y viviendo que todos los hermanos son súper espirituales, hermano, sí oré por ti y estuve orando 3, 4 horas. Y muchas veces esa fe fingida, hermanos, pues mejor no digas, si no lo vas a hacer, no digas nada. ¿Para qué ser perezosos, fingir que no somos perezosos y para qué tener un amor fingido, un amor hipócrita como lo vimos? Entonces, hermanos, siguiente, segunda de Timoteo 2:24, quien lo tenga, dele lectura, segunda de Timoteo 2:24, que ya lo habíamos leído, dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Ese ya lo habíamos visto. Y vamos a brincar, hermanos, para seguir hablando de la pereza. Génesis 19, 15, 17. Génesis 19, 15, 17. ¿Qué nos dice? Génesis 15, 19. Génesis 19, 15, 17. Al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus hijas, según la misericordia de Jehová para él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. ¿Qué entendemos por esta pereza, hermanos? Porque aquí hay mucho, ahora sí que aquí hay mucho misterio encubrido, o encubierto, perdón, mucho misterio encubierto. ¿Y qué entendemos? Al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate, hablando de la pereza, levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas que se hallan aquí para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. ¿Qué entendemos ahí, hermanos? Hablando de la pereza. Adelante, quien quiera dar una opinión. Pues yo creo que pues más que nada no querían salir, ¿no? Como que él estaba muy a gusto allí en Sodoma. Ok, sí, parte del versículo, eso nos dice, ¿no? Que ellos, a pesar de estar viviendo todo ese sodomismo, ¿no? ¿Qué sucedía? Que los ángeles fueron y dijeron, sal, pero muchas veces la pereza no nos permite ver en dónde estamos situados, en dónde estamos, ¿cómo se llama? Cuando una llanta no puede girar, están, ay, ¿cómo se fue el nombre? ¿Atascados? Atascados, gracias. Entonces, hermanos, ahí habla de que nuestra propia pereza no nos permite ver en dónde estamos parados. Adelante, Guille, creo que querías decir algo. Sí, yo creo, Julio, que lo podemos relacionar a lo de ahora,
que aún todavía el Señor nos sigue diciendo, levántate, porque el pueblo, no somos tal vez Lot y no estamos en Sodoma y Gomorra, pero el pueblo sigue siendo perezoso para muchas cosas. Y hoy la palabra es vigente y nos sigue diciendo al pueblo, levántate, es tiempo de trabajar, es tiempo de seguir, y no precisamente porque vaya a haber un juicio, sino porque es tiempo de que le hablemos a toda la gente del amor y la misericordia de Dios. Amén. Amén. Pero fíjese, adicional a eso, bueno, ¿alguien más quiere decir algo más? Que los dos comentarios van en línea, les reitero, no hay cosa buena, no hay cosa mala, pero va en línea de lo que nos está enseñando este versículo. ¿Alguien más? Yo regreso, que sea pereza o sea porque no quería dejar la ciudad, pues tenía que correr por su vida y como que no estaba muy movido, que digamos, ¿no? A pesar de ver a pesar del castigo que iba a caer, que los ángeles, los mensajeros, le habían dicho, y también como ya lo comentaron, a veces que no queremos, y no por bueno, deberíamos de querer por un galardón, porque eso es lo que dice la palabra de Dios, que hay que esforzarnos, ser valientes para un galardón en los postreros días. Pero si ahorita, como les decía también la clase pasada, si ahorita o no llegamos a alabar, que es lo que vamos a hacer en el futuro, estando con Dios, pues entonces ¿a qué nos vamos a dedicar? Regresando al versículo, ¿qué otra cosa podemos ver? Como ya dijeron las dos hermanas, ¿qué otra cosa? Leyendo el mismo versículo. Hay algo bien importante y a veces lo dejamos afuera o no lo visualizamos. ¿Qué otra cosa? Ahí vemos, a ver, otra opinión. Hermana Tere Cortés o alguien, adelante. Pues más que nada yo creo que no debemos de ser perezosos, primeramente por bien de nosotros, ¿no? Para que no nos pierdamos espiritualmente y estemos todos en las bodas del Cordero. Y a la vez, pues, por nuestra familia, ¿no? Que es la casa primero, nuestros hijos, ¿no? Que no se pierdan. Y después, pues, compartiéndole, ¿no? Que gloria a Dios por el día que nos permitió salir a evangelizar, viendo las necesidades de la gente, ¿no? Que no quiere escuchar muchas veces, pero no debemos desistir, ¿no? Sino seguir hablándoles del Señor para que no se pierda, ¿no? Para que no se pierda su vida, porque aquí dice que no sea que se vaya a perder nuestra vida, ¿no? Y ya no nada más somos nosotros, sino que el Señor nos ha demandado dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Entonces hemos recibido la salvación, el perdón de pecados, y si nosotros no vamos a perecer porque lo hemos recibido, por eso tenemos que dar lo que nos ha dado el Señor, esa salvación, ¿no? Anunciarla a todo aquel, no siendo perezosos porque sí, a veces somos perezosos en orar, en ayunar, en obedecer a Dios, que es la base más importante, ¿no? Que tenemos que obedecer al Señor. Y si no lo hacemos, pues no amamos a Dios. No amamos a Dios, y si no amamos a Dios porque no hacemos lo que Dios quiere, somos mentirosos. Amén. Amén. Gracias, hermano. ¿Alguno más? Si no, ya para continuar, ¿alguien iba a hablar? Hermana Tere, ¿usted quiere comentar algo? Si está disponible. Hermana Tere Cortés. Hermanos, Dios les bendice. Estoy escuchando, nada más que estoy atendiendo a Fer, una disculpa. No se preocupe, hermana, lo sabemos. Qué bueno que nos esté escuchando. Gracias, hermana. Bueno, ya vamos a leer ya para también terminar la clase. Fíjense, dice, al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Es una llamada de los ángeles. ¿Cuántas veces Dios nos ha llamado de levántate, haz las cosas, tú y tu parientela, como se lo dijo a Abraham, y sígueme? Primera llamada.
Y deteniéndose él, ¿quién se detuvo, hermanos? Lot. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano. ¿Qué significa hacer de su mano? Y si tienen alguna otra versión, la puede decir, y si no, pues ya acá lo ejemplificó la hermana Adriana. Agarró de sus manos, lo agarraron de sus manos. No solamente, primero la primera llamada fue, levántate y hazlo con toda tu familia. Él dijo, espérame un poquito, ¿no? Mira, tú eres un ángel, quizá a lo mejor te equivocaste, dame unos minutitos, déjame todavía descansar. Pero Dios nos dice, levántate y hazlo con toda tu familia. Él se detuvo y los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Entonces, hermanos, si tenemos amor, ¿qué fue lo que hizo la hermana Adriana? Tomó de la mano. ¿Cuántas veces nosotros decimos tener amor, pero no somos capaces de asir, de agarrar, de sostener su mano y jalarlo? Así como los ángeles le dijeron, te agarro de la manita, ya te hablé una vez, no quisiste, ahora te vienes. ¿Cuántas veces a nuestros hijos así le hacíamos cuando estaban chicos? Ven para acá, primera llamada, no hacíamos caso, como hijos. Iban y a ver, te dije que vinieras para acá, de la manita te llevo. Y nosotros, como cristianos, eso es demostrar amor. Tampoco vas a ir a jaloneos y ya te dije y ven acá y no. ¿Cuántas veces tendemos la mano al hermano por amor para que no sea, aquí lo dice, para que no seas castigado? En lugar del castigo, ven a recibir misericordia de Dios. Ven fuera de esa ciudad, de ese atascamiento que tú ahorita tienes, pero yo te ayudo. Ese es demostrar el amor. Pero no, ¿cómo voy a ir a agarrarle la mano a Juanito viendo que se está yendo al precipicio? Pues no, ya Juanito tiene 15 años en el evangelio, él solito debería de saber que estás haciendo mal, Juanito, corrígete y te exhortamos en el amor de Cristo, pero eres un pecador y arrepiéntete. No dice eso aquí, aquí dice, fue, le tendió la mano y le dijo, vente Lot, con toda tu parentela, nosotros te llevamos de la mano. Perdón, Juanito, por poner el ejemplo, pero bien, pero no veo a Jorge Flores, entonces eres el primero que sale en la cámara, Juanito. Entonces, ahí, hermanos, es lo que nos dice Dios, hay que enlazarnos, ¿no? Como decía Guille, oramos como matrimonio, enlazados, oramos como matrimonios, pidiéndole a Dios, y nosotros hacemos una caridad de ir con el hermano y decirle, hermano, estamos en amor, estás en un pecado, vente, vamos a caminar juntos. Siempre tratamos de hacer más leña del árbol caído y nunca demostramos el amor. Pero si tenemos todo, y ya para recapitular, si tenemos todo lo que nos estamos leyendo en los antiguos versículos, pues entonces no mostramos amor. Y ya son 9:9, hermanos. Ya, por último, vamos a ver Hechos, no, espérenme, Romanos 5:2, hermanos. ¿Qué nos dice Romanos 5:2? Amén. Adelante. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ok, si vemos, hermanos, Romanos 12, que es nuestra base bíblica, 12, el versículo 12 y 13, precisamente nos habla de la esperanza y la hospitalidad. ¿Nos puedes repetir otra vez, hermana, por favor, el versículo? Sí.
Dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén. Voy a leer los 2 versículos de Romanos 12 y 13. Dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Estamos hablando, hermanos, de que esperanza y hospitalidad, ahorita vamos a ver, alguien que vaya preparando, por favor, 2 Corintios 1:5. Ahí entonces, hermanos, estamos hablando gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Ahí demostramos el amor también al prójimo, también el amor a Dios, también el amor a la esposa, gozosos en la esperanza. ¿Nos gozamos en la esperanza, hermanos? ¿O hay veces que no nos gozamos en la esperanza? Maru, ¿nos gozamos en la esperanza? ¿Estamos gozosos en la esperanza? Amén. Amén. ¿Y por qué estamos gozosos en la esperanza? Porque sabemos que las promesas del Señor van a ser cumplidas. Esa es la esperanza que tenemos para seguir adelante. Amén. ¿Y constantes en la oración? ¿O qué es lo primero que se nos olvida cuando estamos en alguna situación? ¿O nunca se nos olvida la oración, hermanos? ¿No? ¿No se nos olvida? ¿O sí se nos Sí, hay olvida? veces que se nos olvida. Hay veces que se nos olvida, ¿verdad? Hay veces que se nos olvida. Y ahí, pues bueno, no estamos demostrando ni esperanza, ni hospitalidad, no estamos gozosos en la esperanza, como dijo la hermana Maru. ¿Alguien tiene el segundo versículo, 2 Corintios 1:5? Amén. Adelante. Dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Fíjense, nuestra consolación. Entonces, a veces, hermanos, no actuamos por amor. Y el Señor Jesucristo, ya lo vimos con su amor ágape, actuó hacia nosotros. Y nosotros no somos capaces de hacerlo. Ya vamos a acabar, hermanos. Vamos a ver Gálatas 5, 22 y 23. Esta pues ya no la sabemos, ¿verdad? Gálatas 5, 22 y 23. Y habla de amor y de bondad también. Habla, Gálatas 5, 22 y 23 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si no hemos crucificado la carne, como aquí lo dice, de nuestras pasiones y deseos, ¿vamos a tener el Espíritu Santo? No. 2, ¿vamos a tener amor? No. Y todo lo que más sigue, ni gozo, ni paz, ni paciencia, ni benignidad, ni bondad, ni fe, ni mansedumbre, ni templanza. Entonces, si no tenemos y si no andamos con el Espíritu Santo, todo esto, hermanos, no vamos a tener el fruto del Espíritu Santo. Al tener el fruto del Espíritu Santo, vamos a mostrar amor y vamos a mostrar bondad. Pero mientras no tengamos, uno puede decir, sí tengo amor para los que me aman, sí tengo gozo y me regocijo, tengo gozo, tengo paz, tengo paciencia, pero no se trata de tener esto el 10% de toda mi vida, ni el 50, ni el 30, sino se trata de tenerlo siempre. Difícil, dice la palabra de Dios, que
Su yugo es fácil y ligera su carga. Si el Señor Jesucristo no hubiera sabido, porque Él vino como hombre, y no hubiera sabido todos los sufrimientos, pues diríamos, no tengo ejemplo a quién seguir, pero sí tenemos un ejemplo a quién seguir, y eso es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y entonces, hermanos, por último, y ya para concluir, Gálatas 6:10 dice, así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Esto nos lleva y nos demuestra que debemos de ser unos cristianos maduros y santos en el Señor. Entonces, así que, según tengamos oportunidad, ¿cuándo dice? Hermano, si no tiene oportunidad, genérese una oportunidad. O generémonos una oportunidad. ¿Para qué? Para que hagamos el bien a todos. No me diga que a veces no tenemos oportunidades. Una vez yo le platiqué, y sí me acuerdo que se los dije en una prédica. Sí, se los dije, creo que sí. ¿Cuál fue cuál fue el hecho? Estaba yo comprando a las 10 de la noche en el Soriana, dejé el carrito ya lleno, pero lo dejé en un lugar en donde a las 9:30 empiezan a todos los carritos a separarlos y llevarlos a donde está su stand. Yo llego, porque me tardé como 5 minutos comprando un shampoo, llego y ya no encuentro mi carrito. Y entonces eran las 10 de la noche, me había tardado 1 hora en llenar mi carrito, en ir a buscar lo que necesitaba. Llegué, lo dejé y por 5 minutos que lo dejé ahí, vino una señorita y todo, ¡prum!, lo sacó y se lo llevó a otros carritos. Ahí, pues sí, se me vino la sangre a la cabeza y después de eso ya iban a cerrar. Entonces me fui otra vez. Ahora lo que hice en 1 hora, por andar también viendo, pues lo tuve que hacer en 15 minutos. Entonces fui rapidito y dije, ahorita llegando con la cajera, me voy a quejar amargamente. Pero dije, tengo la oportunidad de hacer algo completamente diferente. También la cajera tenía una cara de ya me quiero ir. Entonces dije, si voy y le reclamo a la cajera, pues esto va a terminar peor de cómo empezó. Entonces, hermanos, ahí es donde le dije, Dios, dame mucha templanza porque cansado, fatigado de ir, deshicieron mi carrito, luego regresé, en 15 minutos lo volví a hacer y ya, me puse a platicar mejor con la cajera que también estaba cansada, abrumada, fatigada, y al final fue que entendí mi error, porque pude haber dicho, inclusive a la señorita que estaba recogiendo el carrito, le dije, oiga, pero ¿por qué lo quitó? No, pues es que aquí es el espacio para poder quitar todo lo del carrito y llevarlo a sus diferentes anaqueles. Y dije, pues sí, el error no es de ellas, el error es mío. Hay a veces que nosotros tenemos que reconocer, y cuando nosotros reconocemos, hermanos, y actuamos por amor, tenemos esa templanza, pero cuando no tenemos el amor, sí podemos ser de mecha corta. Difícil, sí, y a lo mejor fue una situación muy pequeña, pero en la atmósfera en la cual me sucedió, 10 de la noche, 1 hora invertida, después 15 minutos, y dije, bueno, lo veo por el lado amable, ya sé que la despensa la puedo hacer en 15 minutos y no en 1 hora y media. Entonces, hermanos, tenemos que sacar lo bueno de cada situación con amor. Amén. Pues bueno, en la clase, y ya nada más para terminar, la clase se llamó El carácter ideal se manifiesta en servir por amor, y pues la base bíblica fue Romanos 12. Ahora sí, hermanos, alguien que quiera participar, algo que digan, pues sí, finalmente en estas 2 clases Dios tocó mi corazón, no sabía de esto, aprendí esto. Alguien que quiera mencionar algo, ya para acabar la clase y después orar.
Adelante, no sean... Amén. Adelante. Bueno, yo creo que aquí hemos aprendido muchas cosas que Dios quiere de nosotros y como lo vimos la semana pasada, ¿no? Que nosotros día a día nos veamos en ese espejo, pero cómo estamos espiritualmente para poder mostrar a otras personas lo que Dios quiere de nosotros, ¿no? Y ahorita que estabas dando la clase, yo tengo aquí un texto y pues a mí me gustó mucho y creo que es muy claro. Y aquí pues también nos habla que pues todo depende de nosotros, lo que queramos tener en Dios. ¿Te digo cuál es? Adelante, adelante. Es Proverbios 13:4. Ok. Lo voy a leer. Dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Entonces, de lo que veíamos de la clase, pues, si nosotros somos perezosos, pues, vamos a querer hacer muchas cosas, pero pues, no vamos a hacer nada, ¿no? Mas si en Dios nosotros somos diligentes, pues Dios nos va a prosperar espiritualmente. Amén. Gracias, hermana Laura. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿No? ¿Una opinión más? ¿Alguien que quiera decir algo? ¿No? ¿Nadie? Bueno, seguros, luego no digan que no participan. No se les da paso para participar. Amén. Bueno, pues bueno, hermanos, gracias. Gracias a Dios por esta palabra. La próxima clase se llama Contiendas, una muestra de inmadurez. Ay, va a estar bueno. Pues bueno, hay que orar por la hermana o hermano que lo va a dar. Ah, la hermana. Y las contiendas, una muestra de inmadurez. ¿No? Va a estar muy interesante. Amén. Entonces, no se peleen, hermanos, porque si no, Dios les va a jalar las orejas la próxima semana. Y vamos a ver qué tan inmaduros somos. Amén. Y hasta porque va a pasar la mosca, nos peleamos. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro. Bendito Padre, gracias, mi bendito Señor, porque sabemos que esta pequeña porción de la palabra no es toda, bendito Padre, y que día a día, bendito Señor, debemos de estar delante de ti diligentemente, bendito Señor, buscando tu rostro, buscando ese amor, bendito Señor, ese amor que tenemos que darle a todos, como lo vimos, bendito Padre, no importando quién o a quiénes, bendito Señor, aquellos que nos persiguen, aquellos que nos maldicen, aquellos que no nos caen bien, bendito Señor, tú quieres que hagamos el bien hacia con ellos, que mostremos ese amor, bendito Padre, ese amor que solamente tú reflejas en cada uno de nosotros. Y ese reflejo va a ser también la parte importante de la comunión que nosotros tengamos contigo. Porque no podemos dar algo, bendito Señor, si tú primero no llenas esta vasija que está vacía. Primero debes de llenar esta vasija, bendito Señor, para que demostremos, para que enseñemos, para que seamos esa sal, bendito Señor, porque tú quieres que seamos esa sal en este mundo, bendito Señor. Esa sal que le da sabor a la vida, pero también, bendito Padre, sirve como conservador, bendito Señor. Y así es tu palabra, da sabor, conserva, prospera, fructifica, lleva fruto, bendito Señor, de todas las acciones que hacemos. Te damos gracias, bendito Padre, que esta palabra quede con mis hermanos, bendito Señor, que seamos hacedores de la misma, bendito Padre, que bendito Señor, como lo escuchamos el pasado domingo, que nos desbordemos, que nuestro corazón se desborde para estar delante de tu presencia, para alabarte, para glorificarte, para exaltarte, para hacer el bien a mis hermanos, bendito Señor, que a veces nos cuesta trabajo, así como el ángel agarró la mano de Lot y su familia, nosotros también debemos de tener esa muestra de amor, bendito Señor, porque si estamos atascados, bendito Señor, en el fango, bendito Padre, siempre buscamos la ayuda de alguien. Primeramente la tuya, bendito Señor,
pero también del hermano que está presto, que por amor, bendito Señor, también se quita sus vestiduras y no las pone, bendito Padre. Te damos gracias, bendito Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, bendito Padre, y te pido que tú hagas descansar a mis hermanos que fueron a trabajar, a sus negocios, a sus trabajos, bendito Señor, que tú les repongas, bendito Señor, esas fuerzas para el día de mañana, que como las buenas nuevas, bendito Señor, el día de hoy quedó en el pasado y mañana será un nuevo día que traerá sus propios afanes, bendito Señor, sus propias situaciones, pero sabemos que en ti, bendito Señor, estamos en esa piedra, bendito Señor, estamos cimentados en esa piedra, bendito Señor, porque confiamos en ti, bendito Padre, y vamos a salir, bendito Señor, en tu nombre, bendito Padre, como tu palabra lo dice, bendito Señor, para alcanzar primeramente las cuestiones del reino, alcanzar esas almas, bendito Señor, que también necesitan una palabra, no una palabra vacía, no una palabra de filosofía, sino una palabra de amor, bendito Señor, y que nosotros, bendito Padre, seamos esos mensajeros, bendito Señor, que seamos esos carteros, bendito Padre, que lleven esa carta que necesita cada una de las personas y que al momento que ellas abran esa carta, bendito Señor, la palabra de amor de nuestro Señor Jesucristo diga, hijo mío, eres tú. Hijo mío, te he buscado. Hijo mío, tú eres esa persona a quien amo. Que seamos esos mensajeros, que llevemos esa palabra de aliento, bendito Señor. Utilízanos, bendito Padre, si es tu voluntad, bendito Señor. Y te damos gracias, bendito Señor. En el nombre que es sobre todo nombre te lo pedimos, mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, hermanos, que sean bendecidos. Que Dios esté con ustedes, con su familia. Y primeramente, Dios, nos escuchamos el día viernes. Amén. Amén. Bueno, hermanos, que Dios les bendiga, cuídense mucho.